Entonces vamos a ver ahora reacciones de combustión y dice aquí, la combustión es la reacción, voy a poner combustión, combustión es la reacción rápida de un combustible con el oxígeno o con oxígeno. ¿Sí? Es quizá más importante que cualquier otra reacción química industrial, a pesar de que los productos de combustión son CO2, agua y posiblemente CO y CO2. Entonces aquí los productos son de esta reacción CO2, H2, y posiblemente, pequeñas palabras, CO y SO2. Esta, pues no es tan bueno, ¿no? Por la parte de los gases de efecto invernadero, como es el CO2, el CO y el SO2. ¿Sí? Estos valen mucho menos que los combustibles que se queman para obtenerlos. La importancia de estas reacciones reside en la tremenda cantidad que liberan. Entonces, estas reacciones desprenden una cantidad de energía. Una cantidad grande de energía. Por eso es importante y se les da así como que una sección solita para hacerlo, ¿no? Estudiarlas, más bien dicho. La cual se usa para hervir agua con el fin de producir vapor. Entonces esto nos sirve para producir vapor, ¿no? Esta, ¿dónde se utilizará? Pues la generación de energía. ¿A poco todavía tenemos vapores de vapor? ¿Cómo? ¿A poco todavía hay motores de vapor? Entonces, esta desprende una cantidad grande de energía para producir vapor. Esta sirve para generación de energía eléctrica en una turbina. La tarea de diseñar equipo para generar electricidad recae en los ingenieros mecánicos. El análisis de las reacciones de combustión de los reactores y el abatimiento y control de la contaminación ambiental causada por los productos de combustión como CO2, H2, CO2 y S2, porque no, ¿verdad? Sí, son problemas de los que participan de manera activa los ingenieros químicos, aunque también los ingenieros ambientales, ingenieros biológicos. Hay muchas carreras o muchas ingenierías que se pueden estar ligando en esta situación ambiental, ¿no? Que es importante, ¿sí? Entonces, química de la combustión, vamos a ver aquí. De la combustión. Aquí, combustión. La mayor parte del combustible que se emplea en los hornos de combustión en las plantas de energía es carbón, el cual contiene carbón, algo de hidrógeno y azufre y varios materiales en combustibles. Por eso les decía que el carbón no lo dejó de utilizar, por ejemplo, Donald Trump en su mandato, pero ya ahorita lo van a disminuir. Es una de las cosas que se requiere disminuir el consumo del carbón para la producción del CO2, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ejemplos Feller, de algunas reacciones de combustión parcial o completa, ¿no? Entonces, esta es una C más O2, es carbón más oxígeno, A2, CO2, que es combustión. Le voy a poner aquí combustión completa, le voy a poner aquí completa del carbón. Otra es C3, H8, 5O2. A nivel industrial no utilizamos oxígeno puro porque si no saldría muy caro, muy caro.
Entonces 3CO2 más 4H2O. Esta es una combustión completa del propano. C3, se alcanzará, sí, todavía se alcanzará, puede ser un poquito más para arriba. H8 más 7 millones de oxígeno, que da 3CO más 4H2O. Esta es combustión parcial. ¿A qué se refiere con completa? Pues que se consume completamente el propano o el carbono, ¿no? Entonces, la otra es C2, el sulfuro de carbono, más 3O2, que da CO2, más 2CO2. Aquí es combustión completa del sulfuro de carbono, que es ese C2. ¿Sí? Entonces, dice, el manual de Perry del ingeniero químico proporciona una discusión completa sobre los combustibles y la combustión. Aquí nada más cabe mencionar, no se ve en este curso de balances de materia, pero sí en el de balances de energía, donde a partir del calor o el delta H de reacción podemos determinar, esto lo he visto varias veces porque he dado el curso, por ejemplo se llama termoestudio de la termoquímica, si no mal recuerdo es menos 362 kilojoules por mol. Entonces aquí va a partir, esto sabemos calor de reacción. Nada más me estoy adelantando un poquito para el curso de balances de energía. Esto sirve delta H de reacción, luego aquí lo ponen así, que es por unidad de mol, por mol. ¿Sí? Entonces aquí esto nos sirve para saber si una reacción desprende o absorbe energía con base en el signo de delta H de reacción. Entonces, aquí también lo que nos dice, por motivos económicos, Felder, dice, el aire se emplea como fuente de oxígeno en la mayoría de los reactores de combustión. ¿Por qué? Porque les digo otra vez, no vamos a utilizar oxígeno puro por cuestiones de costo. El aire seco tiene la siguiente composición molar promedio. Entonces, ¿y el aire seco qué pasa? Pues es gratis, ¿no? El aire seco. La siguiente composición. Es nitrógeno, oxígeno. Y más, argón, CO2. Nitrógeno. Helio, neón. No recuerdo cómo se llama. KR. Genón. 78.3%. .99%, 6.94%, por acá, 94%, 3%, y 0.01%, entonces es casi nada, entonces aquí tenemos que esto es el 100%. Como ayer precisamente estaba con los chavos de transferencia de calor y masa, aquí nada más para que lo tomen en cuenta, la parte esta de las cifras significativas, porque ayer me acordé precisamente de este curso, y no sé, por ejemplo, tenemos un valor de 56, y si es pequeño, digo, el valor numérico tiene dos cifras, pues ya igual podemos tomar, no sé, dos cifras significativas. Y esto también no lo toma así libro de Sanger, que al igual en algún momento pienso que lo vayan a ver ustedes. Pero ya, por ejemplo, si tenemos un valor numérico de, no sé, 124.23, igual con sus respectivas unidades,
que tienen unidades. Entonces, pues ya no es necesario ponerle el punto 23, digo, este número tote, pues ya lo aproximamos. Y les digo, nada más me acordé por la cuestión esto de las cifras significativas. Estos, pues, si tienen dos cifras, entonces sí lo dejamos con dos términos, con los hasta centésimos, ¿sale? Entonces ya nada más ahí. Es eso. Entonces aquí, el peso molecular promedio del aire, voy a poner aquí peso molecular promedio del aire, es igual a 29 gramos por gramo mol. Entonces, en la mayoría de los cálculos de combustión es aceptable simplificar esta composición, nada más esto. Simplificación. Imagino que eso sí ya lo han de haber visto ustedes. Entonces, aquí tenemos 79% de qué? Pues de nitrógeno y 21% de oxígeno. Y ahí lo maneja cerrado, ¿no? El valor cerrado. Entonces aquí lo que hace este Felder es, esto es equivalente a decir 79 moles de nitrógeno por cada 100, ¿no? Entre 21 mol de oxígeno. Esto es igual a 3.76. Y lo voy a poner aquí porque si no continuaría, ¿no? Mol de nitrógeno entre mol de oxígeno. Sí, o sea, sería 3 por cada 3.77 mol de nitrógeno vamos a tener un mol de oxígeno. Y aquí también vamos a ver la parte del término. Aquí también lo voy a poner, yo te voy a hacer el ejemplo. Composición en base húmeda. O sea, aquí va a tener, vamos a base húmeda, pues tenemos agua. Y la composición que base seca. Base seca. Ahora sí que esta ahí es en base, ¿eh? Porque luego dicen, en base a los resultados, ¿sí? ¿Eso está bien? No, no está bien. Se tiene que decir con base en los resultados, con base en el análisis, ¿sí? Luego sí les digo a mis alumnos, porque luego así dicen muchas personalidades, ¿eh? Composición en base seca no tiene agua, ¿vale? Y ahorita a continuación vamos a hacer la parte de un ejemplo, pero bueno, aquí lo que dice, composición en base seca indica las fracciones molares de los componentes del mismo gas sin agua, que les digo. Por ejemplo, si un gas contiene 33.3 moles de CO2, 33.3 moles por ciento de N2 y 33.3 de agua, en base húmeda contendrá 50% de CO2 y 50% de nitrógeno en base seca, o sea, se dividen nada más entre dos. Si aquí se me pasó, era 20.99, no era 29, porque si no, pues nos daría el 21, ¿no? Está acá. Vamos a ver este ejemplo, que es el ejemplo 4.81 del libro de Felder, composición de base húmeda y base seca. En primer caso es pasar de base húmeda a base seca, y les digo, un gas de combustión tiene 60 mol por ciento de nitrógeno, 15% de CO2, 10 mol por ciento de oxígeno y el balance de H2O. Entonces, pues, ¿cuál sería? 60, sería 15, 30, 40, sí, ¿no? 15 mol por ciento de oxígeno. Y se calcule la composición molar del gas en base seca. Composición molar seca. En base seca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aquí nada más es, si vamos a tomar, lo voy a poner aquí y se tiene
tienen como 100 moles, ¿no? 100 moles. Mol de gas húmedo. Entonces, tenemos 60 mol de nitrógeno, 15 mol CO2 y 10 mol de oxígeno. Tenemos 85 mol de gas seco. ¿Por qué? Porque no vamos a considerar aquí está no está bien, aquí es H2O. Estaba pensando aquí, se me fue. Entonces, aquí, pues para la composición de cada compuesto, pues vamos a dejar 60 mol de nitrógeno entre 85 mol de gas seco, le voy a poner así. Sería igual a 0.706. Entre mol de gas seco, de aire seco, ¿no? De gas seco. Y así lo hacemos con los distintos, con los otros, que sería 15 entre 85, sería 0.176 mol de CO2 por mol de gas seco. Por último sería 10 entre 85, que sería igual a 0.118 mol de oxígeno por mol de gas seco. Y ahí ya vemos la composición por base seca, en base seca. Entonces tenemos otro caso, dice, el análisis de Orsat, técnica para analizar los gases de combustión, da la siguiente composición en base seca. Entonces aquí tenemos que, de manera similar, lo voy a hacer así. Nitrógeno, es el 65%. CO2, CO y oxígeno. Son 14, 11 y 10. 14, 11, 10%. Que suman el 100%. Entonces, la determinación de la humedad indica que la fracción molar en el gas de combustión es 0.7. Entonces tenemos que, voy a poner aquí 0.07 libra mol de agua por libra mol de gas húmedo. 0.07 por libra de gas húmedo. Sí. Aquí hace la equivalencia esto, que luego tendremos unas cosas que no. Esto que es equivalente a decir 0.93. Ah, sí. Libra mol de gas seco. Gas húmedo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, estas son las libras masas la libra mol del agua, y la diferencia es la libra mol de gas seco, ¿no? Sería 0.93. Entonces, ya de ahí, lo que vamos a hacer, lo que se hace es dividir 0.07 libra mol de H2O por libra mol de húmedo sobre 0.93 libra mol de gas
gas seco por libra mol de gas húmedo. Entonces aquí, pues, ¿qué va a pasar? Se va a poner con las libras mol de gas húmedo, con esto se van a cancelar. Entonces ya nomás nos quedaría, pues, el cociente que será 0.0753 libras mol de H2O por libra mol de gas seco. ¿Sí? Por tanto, el gas, en la base supuesta contiene ¿sí? Que serían 100 libras mol de gas seco. Aquí la base son, esta base supuesta son 100 libras mol de gas seco. Esa es la suposición. Entonces se tiene que 100 libras mol de gas seco 0.0753 libra mol de H2O de gas seco. Entonces aquí se cancela y daría 7.53, ¿no? De H2O. De manera similar se separa el nitrógeno 100 libras de gas seco que es 0.65 libras mol de nitrógeno por libra mol de gas seco. Esto es igual a 65 libras mol de nitrógeno, ¿no? Y así sucesivamente se va a hacer para los diferentes casos. Se va a tener, ¿cuánto? Pues 14 libras mol. Entonces 14 libras mol ¿de qué? De CO2. 11 libras mol de CO. Y también tenemos igual a 10 libras. Entonces ya nada más sumamos, que sería 7.53 más esto, sería 107.53 libras mol de gas húmedo. Entonces esto es así como que, ¿sí? Y ya por último, pues ya nada más la fracción. Sería igual a 7.53 entre 107.53, que sería 0.070. Libra mol de agua por libra mol de gas húmedo. Es nada más para comprobar que es ese valor, ¿no? Ahí está. Entonces ahora vamos a ver algunas definiciones, como son la de aire teórico y aire en exceso. Si dos reactivos participan en una reacción y uno de ellos es bastante más caro que el otro, la práctica común es alimentar al reactivo más barato en exceso con respecto al más caro. Esto es lo que nos dice Felder. Esto tiene el efecto de aumentar la conversión del reactivo caro a expensas del costo del reactivo en exceso y los costos adicionales de bombeo. Sí, es una por otra, ¿no?
El caso extremo de un reactivo no costoso es el aire, que era lo que les decía, el cual es gratuito, ese no, no nos cuesta. En consecuencia, las reacciones de combustión siempre se llevan a cabo con aire. Entonces, debido a que el aire es gratuito, las reacciones utilizan aire. Esto para, aquí sacamos el oxígeno, ya que pues tiene nitrógeno y oxígeno principalmente, ¿no? Mayor cantidad de nitrógeno, pero bueno, los siguientes términos se emplean con frecuencia para describir las cantidades de combustible y aire que se alimentan al reactor, como es el oxígeno. Estas son definiciones, ¿no? Es el oxígeno teórico. Entonces aquí está, le voy a poner los moles. Dice aquí es proceso intermitente o por lotes, o la velocidad. Aquí es lotes, la ponen aquí. O la velocidad de flujo molar. Que esto es en continuo, ¿no? Tenemos un proceso continuo de oxígeno, de O2 requeridos, para quemar por completo el combustible que se alimenta al reactor. Combustible alimentar al reactor, ¿no? Al reactor, suponiendo que todo el carbono del combustible se oxida a CO2 y que todo el hidrógeno se oxide a H2. Entonces, este es un aire teórico. La cantidad de aire que contiene. Cantidad de aire. Contiene el oxígeno. Teórico. ¿Cuál es el otro? Aire. Entonces, es la cantidad por la cual el aire que se alimenta cede al aire teórico. Entonces aquí es por ciento, le voy a poner aquí la ecuación. Por ciento de aire en exceso, esta es la expresión. Por ciento, la ponen aquí de aire en exceso. Esto es igual a moles de aire. Voy a poner en 2 kilogramos, porque no, a ver. Alimentado menos moles de aire teórico. Moles de aire teórico por 100. ¿Sí? Dice, si se
conoce la velocidad de alimentación del combustible o las ecuaciones estequiométricas para la combustión total del mismo, es posible calcular las velocidades de alimentación del aire y del oxígeno teórico, ¿sí? Además de esta ecuación, también es fácil calcular la velocidad de alimentación de aire a partir del aire teórico y un valor dado de porcentaje en exceso. Por ejemplo, tenemos, si se usa un 50% de aire en exceso, sí, lo voy a poner pegadito, se tiene que ser moles, aire alimentado, es igual a 1.5 moles de aire teórico, ¿sí? Que si tuviéramos un, no sé, un 25% de aire en exceso, pues aquí sería 1.25. Ahí lo voy a bajar un poquito, ahí está. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo, que es aire teórico, es el ejemplo 4.82. Aire teórico y aire en exceso. Dice, se alimentan 100 moles de butano. Entonces se tienen 100 moles de C4H10, de butano, H10, por hora, y 500 alimentación. Y 5,000, perdón, 5,000 mol de aire por hora a un reactor de combustión. Calcula el porcentaje de aire en exceso. Entonces, ahorita vamos a calcular, primero se calcula el aire teórico a partir de la velocidad de la emisión del combustible y la ecuación estequiométrica para la combustión completa. Solución se tiene que es C4H10 más 13 medios oxígeno, que da 4CO2 más 5H2O. Entonces vamos a calcular los moles del oxígeno como flujo NO2 teórico, que es igual a 100 moles a partir de la estequiometría, que otra, ¿no? Otra vez lo vemos, ¿no? En la parte estequiométrica. Entonces, por un mol de C4H10 tenemos 13 medios de mol de O2, que es igual a, no, aquí no es 2, es 3. 650 son 1362, 650, se cancela este mol de O2 por hora. Ese es el oxígeno teórico. Ahora, N, aire teórico. Teórico, ¿por qué? Pues por la estequiometría, ¿no? Entonces aquí tenemos otra vez, utilizamos este 650 mol de O2 por hora. Y aquí por cada mol, un mol, esto lo debemos tener en cuenta, un mol de oxígeno, tenemos 4.76 mol de aire. Esto es igual a 3094. Aquí, mol de aire por hora. Ahí tenemos las moles de aire teórico. Entonces, por lo tanto, el porciento de aire en exceso
Entonces es mole de aire alimentado. La voy a poner así como está. Aire alimentado menos N aire teórico. Pero entre el flujo molar de aire teórico, ¿sí? Por 100. Que esto sería igual a las moles de aire alimentado, que son 5000 menos 3094 entre 3094 por 100. ¿Sí? Entonces, este es el valor de 61.60%, aunque dice, si en vez de ello, si en vez de ello le hubiesen dado 61.6% de aire en exceso, podría determinar la velocidad de alimentación de aire como. Entonces, si nos hubieran dado este valor, 61.6%, entonces aquí tendríamos, miren, aire alimentado es igual a 1.6160 de N aire teórico. Entonces aquí lo tendríamos 1.616 por 3094, quedaría 5000 mol por hora. Entonces es una u otra forma para determinar también mole. Si nos hubieran, no, es que tiene 61.60% de aire en exceso. Nada más lo multiplicamos por el aire teórico y nos da el aire alimentado. ¿Sí? Entonces ahora les digo, este ya va a ser el último tema del capítulo 4 del libro de Feller, que es balance de materia en reactores de combustión. Lo voy a resumir, así como que no voy a poner todo. Aquí lo que dice es: el procedimiento para escribir y resolver balances de materias para un reactor de combustión es el mismo que para cualquier otro sistema reactivo. Sin embargo, conviene tener presentes balances de materia. Para los balances de materia hay que tener en cuenta 3 puntos, ¿no? 3 puntos, que es lo que voy a... 3 puntos. El primero, pues hay que diferenciarlo con respecto a las reacciones anteriores. Dice, al dibujar y al marcar el diagrama de flujo, asegúrese, o sea, del diagrama de flujo, punto 1, asegúrese de que la corriente de salida y el gas de combustión incluya inciso A, los combustibles sin reaccionar, a menos que se indique que todo el combustible se consume o que la conversión haya sido del 100%. ¿Sí? Inciso B, el oxígeno es sin reaccionar. Sin reaccionar. Inciso C, el agua, el dióxido de carbono, además del monóxido de carbono. Si el enunciado del problema indica que está presente. Y B, el nitrógeno, si el combustible se quema con aire y no con oxígeno puro. Sí, que por lo regular vamos a tener nitrógeno, ¿eh? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar aire, no vamos a utilizar oxígeno puro. Les digo por la cuestión de, primero, 2. ¿Sí? Para calcular la velocidad de la alimentación de oxígeno a partir de un porcentaje en exceso específico de oxígeno, un porcentaje en exceso de aire, ambos porcentajes tienen el mismo valor, así que no importa cuál se emplea. Calcule primero el
oxígeno, el O2, teórico, ¿sí? A partir de la velocidad de alimentación de combustible, como lo habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Y la estequiometría de la reacción para la combustión completa. Y después, aquí después, calcule la velocidad de alimentación del oxígeno teórico por 1 más la fracción en exceso del oxígeno. Es esta, por 1 más la fracción en exceso de oxígeno. Que fue en el caso anterior también, lo que estaba viendo. La relación era 3.76 moles de nitrógeno por cada mol de oxígeno. Lo utilizamos como 4.76. Aquí es 1 más, este lado es 1, más la fracción en exceso. Y 3. Entonces, si solo se realiza una reacción, los 3 métodos de balanceo, balances de especies, o sea, 3 métodos. Balances de especies moleculares, balances de especies tónicas y grado de avance de la reacción, son convenientes. Bueno, resultan igualmente, son convenientes. ¿Sí? No obstante, cuando se realizan diversas reacciones al mismo tiempo, por ejemplo, que formar un combustible para formar CO y CO2, por lo general, los balances de especies atómicas resultan más convenientes. Esto es para una reacción, ¿no? Aquí, para una, siempre y cuando ocurra una, voy a poner aquí, esto es siempre y cuando una reacción. Especies atómicas. Dos o más reacciones, ¿no? Esto no es algo nuevo, esto ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Que si tenemos dos reacciones, pues ya sea el de especies atómicas o el de... ¿cuál es el otro? El de especies atómicas y avance de reacción. Entonces ahora vamos a ver este ejemplo, es el 4.8.3, combustión de etano, y dice, se quema, ya no lo voy a poner en el texto, se quema etano con 50% de aire en exceso. Tenemos esto. Etano, ¿no? Este es el etano. El porcentaje de conversión del etano es del 90%. Entonces, F es igual a 0.90% del etano. Que se quema 25% para reacciona para formar CO. Es este. Entonces aquí 25%. El etano que se quema, 25% reacciona para formar CO. Y el balance reacciona para formar CO2, 75%. Y les digo otra vez, ¿no? Eso de derivar no es derivar, sacar la derivada, sino es obtener la expresión. Nada más toma acorde, ¿no? Calcule la composición molar de los gases de combustión en base seca y la relación molar de agua con respecto al gas de combustión seco. Entonces, aquí pues ya está el diagrama de flujo. 50% de aire en exceso, aquí es la moles de alimentación del aire. ¿Sí? Tenemos que ese 50%. Dice, notas. 1. Como se desconocen las fracciones molares de la corriente de producto, los cálculos posteriores se facilitan si se marcan las cantidades de los componentes individuales en vez de una cantidad total de las fracciones molares. Otro, se considera que la composición aproximada del aire es 21% mol de oxígeno y 79% de nitrógeno. 3. Si el etano reaccionara en su totalidad, se omitiría N1, ¿sí? Pero no es el caso. Como se aporta exceso de aire, el oxígeno debe aparecer en la corriente del producto. Aquí está, ¿no? 4. Para efectuar los cálculos,
de balance en procesos de combustión, es razonable suponer que el nitrógeno es inerte, es decir, despreciar las trazas de NO, NO2, N2 o 4, llamadas en conjunto NOx, NOx, que podrían formarse en el quemador. Por otra parte, en los estudios de impacto ambiental, el NOx no puede despreciarse de manera automática, pues aunque las trazas de óxidos de nitrógeno tengan poco impacto, en el balance de nitrógeno puede presentar un efecto contaminante serio si se liberan a la atmósfera. Es importante con la cuestión ambiental. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis de grados de libertad. Grados de libertad, que es lo primero, ¿no? Bueno, después de esto. Libertad. ¿Sí? Entonces se tienen 7 incógnitas. Que serían es N0, 0, N1, hasta N6. 1, 2, 3, 4, 5 y este 6, ¿no? Menos 3 balances atómicos. Carbono, hidrógeno, nitrógeno. Ah, no, perdón, oxígeno. Sí. A ver si me voy a bajar la. Ahí está. Menos un balance de nitrógeno, un balance. Menos una especificación. Especificación de aire en exceso. Esta que relaciona con N0 con la cantidad de combustible alimentado, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Menos una especificación. De conversión del etano. Y menos una especificación. De la relación. CO entre CO2. ¿Qué es esto, no? De las reacciones, entonces. Tenemos 7, menos 3, menos 1, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Esto es igual a 0 grados. 0 grados de libertad. Sí, ahí está. Sí, porque tenemos 0 grados de libertad. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Pues que tiene solución el problema. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a pasar a los cálculos y vamos a utilizar lo de la parte esta del 50% de aire en exceso. Entonces, 50% de aire en exceso. Estas las voy a dejar las reacciones porque más tarde las vamos a utilizar, ¿no? NO2 teórico. Teórico es igual a que a partir de la estequiometría y de la alimentación, la base, 100 mol C2H6, que tenemos, que es lo que les decía aquí, está medio. Este es 1 mol C2H6, ¿sí? Que aquí utiliza esta, porque esta es la por donde se va más la cantidad de oxígeno. Entonces este es 3.7 medios. 7 medios. Sí, 7 medios, que es 3.5 mol de oxígeno. Sería 350 mol de oxígeno, ¿no? 150 mol de oxígeno. Entonces aquí tenemos esto del 50% de aire en exceso. Tenemos que es 0.21
Aquí lo tenemos 0.21 por este. 0.0 va a ser el flujo parcial, el flujo total, ¿no? El flujo del oxígeno. Y esto es igual a 1.5 por 350 mol de oxígeno. Entonces ya despejando N0, ¿cuánto da? Ahí está el valor del alimentado, el valor de las moles alimentadas de aire. Entonces ya tenemos otra relación que es la parte del 90% de conversión del etano. ¿Sí? O sea, 10% sin reaccionar, ¿no? Este es N0, que sería N1, es igual a las moles finales, serían 100 moles, por 1 menos 0.9, por lo tanto, N1 es igual a 90 mol, no, perdón, 10 moles de C2H6. Y este ya se pudiera poner allá en el diagrama que está acá, ¿no? Que serían 100 moles. ¿Verdad? Entonces, este es el 25%. Bueno, entonces ahí lo voy a dejar, voy a bajarlo y hasta ahí se me hace. Entonces, tenemos esto, 25% aseo, que era lo que estábamos viendo ahorita. Entonces, 25%. Este es el 75%. 25% de conversión. Este nada más es para el 75% de CO, ¿no? Entonces, aquí es N4 es igual a 0.25. Espérame, a ver. ¿Sí? Esta N4, ya nada más me faltaría la parte del 25%, aquí es 0.25, lo que se va así acá, 25% del CO, por 0, por 90, por 90 mol de C2H6, C2H6, reaccionar, este es reaccionar, lo voy a poner así, para formar CO, ¿sí? Entonces a partir de la estequiometría se tiene que es un mol C2H6, nos va a dar 2 moles de CO generado, ¿sí? O sea, a partir de la estequiometría. Y eso nos da 45, si se lo puede ver, 4 es igual a 45 mol de CO generado, ¿no? Este ya lo pudiéramos poner acá en el N4, serían 45. Y ahí estaría, ¿no? ¿Sí? Entonces ya nada más aquí para, ya lo último ya lo hacen ustedes. Aquí nada más se multiplica esto, mol 2500 por 0.79, y lo que entra es igual a lo que sale porque es un gas inerte. Es, esto por esto da 1975, lo que entra acá es igual a lo que sale. Y ya después ya nada más hacen los balances por especie atómica del carbono, del hidrógeno y del oxígeno atómico. Y ya nada más después lo dividen y ya las da las fracciones. Y ya es todo, se acaba ahí el problema.